Esta sería la lección número 3 sobre el plan de enseñanza, ¿verdad? Los 12 pasos para una sanidad total. Y el miércoles pasado estuvimos hablando siempre del tema del ocultismo, ¿verdad? La temática principal de este tema que está ahí en la enseñanza, el tema que comenzamos a estudiar es liberación de las ataduras espirituales. Y dentro de la temática de las ataduras espirituales hay 3 ataduras importantes. Una de ellas el ocultismo, la otra es las creencias paganas y la tercera los espíritus religiosos. Vamos a seguirle dando interés al tema del ocultismo porque es un tema importante a juicio del autor del libro, y vamos a poner a ver mejor el video del miércoles pasado, que ya ven que estuvo parando, si no disfrutamos bien. Vamos a ver una parte. Ahora, el autor nos anima a vigilar nuestro cristianismo, dice él, ¿ya? Porque los cristianos, dice, le agregamos lo que sea a nuestras vidas y a nuestras creencias. ¿Qué quiere decir él? No sé, tal vez ustedes no, pero él habla de que muchos cristianos buscan muchos videos para tener respuestas, que el profeta dijo, que el otro dijo, que Dios me dijo, que Él me dijo mi hermana, y estamos queriendo saber muchas cosas del futuro. Y eso motiva a veces y nos distrae el hecho de querer que Dios nos esté hablando a cada rato, si el mejor instrumento que tenemos para que Dios nos hable es la Biblia. Y hay periodos de tiempo que la gente tiene una euforia por ir a oír al profeta. Y hay tantos profetas en las redes, profetas falsos, que nos dan falsa información. Satanás se viste como ángel de luz, ¿verdad? Y Satanás puede incluso hablarnos. ¿Se recuerdan de Saúl con la adivina de Endor? Que ella llamó al espíritu disque de Samuel, del profeta, y lo que se apareció es un demonio. Y muchas veces tenemos que tener cuidado nosotros con las voces que escuchamos. Parece mentira, pero eso es importante. ¿Por qué razón? Porque dice el autor que muchas veces, bienvenidos hermanos, bienvenidos, ni siquiera investigamos la fuente de información. Y por ahí la gente está viendo videos, no ustedes, estoy hablando de lo que dice el autor, que estamos por ahí, un fulano empieza a profetizar, pero no viene de Dios. Y oímos, dice el autor, estoy hablando del autor del libro, dice el autor que muchas veces oímos cosas que Dios no aprueba. Y eso nos predispone a oír, ¿me entienden? Uno de los libros del Nuevo Testamento nos habla de que en los postreros tiempos habrá comezón de oír. No sé si ustedes han oído de eso. Comezón de oír. Y la gente hoy con los videos, con el YouTube, con todas esas cosas, se despierta la comezón de oír. ¿Me están entendiendo, hermanos? ¿Cómo es de importante que nosotros estudiemos eso? Porque hay 2 mundos espirituales. Mejor dicho, el ser humano, que es un ser espiritual, quiere saber el futuro, quiere ir más allá. Y hay un mundo espiritual bueno y un mundo espiritual malo. ¿Se recuerdan de Daniel cuando él ayunó, el ayuno de Daniel del capítulo 10? Él empezó a clamar por 21 días y Dios respondió. Pero el príncipe de Persia, dice la Biblia, ahí lo podemos buscar
en Daniel capítulo 10, versículos del 13 en adelante, fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes obstruyeron la respuesta de Dios para Daniel. ¿Me están entendiendo, hermanos? Yo sé que esto es un poco... hay que ponerle cuidado para entenderlo, pero voy a repetir porque hay hermanos que acaban de llegar. Esta noche, dentro del estudio que estamos llevando cada miércoles, estamos estudiando el ocultismo en los cristianos. Es el tema. Y el autor dice que debemos vigilar nuestro cristianismo, y dice que hay cristianos que le agregamos lo que sea en nuestra vida espiritual y a nuestras creencias. Y por allí hay gente que nos puede distraer de nuestro crecimiento espiritual. Y dice que no investigamos si Dios aprueba lo que estamos oyendo. ¿Cuántos visitan YouTube para ver predicaciones? No se achique si levante la mano, no se achique. Amén. Esos videos podrían algunos tener mensajes que no son aprobados por Dios. ¿Me están entendiendo? No estoy diciendo de los predicadores que son conocidos. Entonces, dice el autor de este estudio que a veces por la tendencia a la comezón de oído que tenemos, porque en estos tiempos se ha despertado una comezón de oídos y queremos oír pero también ver. Y la ventaja yo siento que YouTube es buenísimo porque a nosotros se nos facilita. Vamos a ver un video tomado de YouTube y bueno, pero tenemos que ser cuidadosos para recibir la información. A eso se refiere el autor. Amén. ¿Ya? Entonces dice 2 de Corintios capítulo 11 verso 3, hablando del ocultismo, teniendo cuidado de tomar la verdad o tomar una mentira como verdad, ¿verdad? Dice 2 de Corintios 11, 13, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. O sea, dicen algunos estudiosos que hay 3 cielos, dice. Este cielo, que lo vemos, ¿verdad? El segundo cielo, donde dice que se mueven las fuerzas espirituales de maldad y los ángeles, y allí se libran batallas espirituales. Y cada vez que oramos, hacemos que se activen los ángeles, ¿verdad? Y en la oración, por eso tiene poder la oración y la intercesión. Porque eso activa, y les decía que Daniel, cuando ayunó e intercedió por su pueblo, Dios dio una respuesta. Pero a nivel del segundo cielo, las fuerzas espirituales de maldad, el príncipe de Persia y el de Grecia, actuaron para detener la respuesta de Dios. ¿Sabían eso ustedes? Y lo dice. Podemos leerlo allí en Daniel capítulo 10. Vamos a leer para que vean que yo no les traigo cuento, ¿verdad? Dice la palabra. Desde el capítulo 10, desde el versículo 11. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie porque a ti he sido enviado ahora. Está hablando el ángel. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. ¿Están oyendo lo que yo les dije, verdad? Amén. Y a causa de tus palabras yo he venido. Mas, mire esto en el versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí que Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme
y quedé allí con los reyes de Persia. Hay una lucha espiritual entre el bien y el mal. Y Satanás intenta por todos los medios de distraernos. Y hay influencia espiritual al mundo. El hombre, un ser espiritual, quiere saber el futuro. Y muchas veces va a buscar las fuentes no muy buenas para saber tener la respuesta. Y muchas veces esa respuesta podría no ser tan buena. Y de allí el ocultismo. Y de allí la información que el enemigo pueda traer a ti tergiversada. Se recuerdan de Samuel, de Primera de Samuel, del rey Saúl, cuando buscó la información con una adivina. Lo que convocó la adivina, le dijo que era el espíritu de Samuel, pero no era el espíritu de Samuel. Era un demonio que se vistió como Samuel, digamos, en la visión, en lo que ella adivinó. Y aún los demonios dicen la verdad. Y los demonios, el mundo de las tinieblas, muchas veces conocen más que nosotros los cristianos, porque nosotros no tenemos el hábito de estudiar la palabra. Con todo el respeto, yo sé que esta iglesia, aquí estudiamos 24 horas al día, gloria al Señor. Pero hay mucha gente, muchos cristianos, porque el tema de hoy es ocultismo en los cristianos. Muchos cristianos no tienen la disciplina del estudio de la palabra, entonces pueden oír cualquier cosa que es incompleta, que para ellos pueden creer que es correcta. ¿Me entienden, hermanos? ¿Me entienden lo que les quiero decir? Es un punto importante. Tengamos cuidado, ¿verdad? Amén. Ahora, si usted viniera a alguien y usted le hablara de esto y le dice a esta persona, pero ¿qué tiene de malo el ocultismo? ¿Qué mal, qué daño hace? Si Disney, qué sé yo, los movies y todos esos que dan películas y sacan películas de miedo como atractivas y enseñan el mundo del ocultismo como que fuera un entretenimiento. Ustedes ven a gente jóvenes que hacen programas en una película de miedo y se llena el cine. Porque queremos ver qué pasa en el mundo espiritual. Claro, nosotros no lo hacemos ya, ¿verdad? Pero hay gente a la cual tú un día vas a llegar, a lo mejor para hablarle de Cristo, que va a tener posiblemente problemas por haber visitado el mundo espiritual, el mundo de las tinieblas. Amén. Amén. Entonces, ustedes saben, hermanos, que el ocultismo ha estado presente desde siempre, ¿verdad? Desde que el hombre existe, ¿verdad? ¿Se recuerdan cómo la serpiente engañó a Eva? Y así las fuerzas espirituales de maldad vienen para engañarnos, para confundirnos, ¿verdad? Amén. Amén. Y algunos le llaman como una moda, dicen. Ahora, a nosotros los cristianos no nos van a impresionar estas cuestiones, pero tenemos que conocerlas. Y de eso se trata. Aquí en la iglesia tratamos de traer temas que son importantes, ¿verdad? Y hoy estamos tratando el tema del ocultismo y del paganismo, porque hay una gran influencia del paganismo también que tiene interrelación con el ocultismo. ¿Ven, hermanos? Amén. Levítico 20, del 6 al 7. Participar del ocultismo, hermano, equivale a traspasar el umbral de una esfera claramente prohibida por Dios. Dice la palabra en Levítico, ¿alguien lo tiene? 20, del 6 al 7. A ver, Petrita. Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y le cortaré de entre su pueblo. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Alabanza que hoy puso mi hermana Vero sobre la santidad, ¿verdad? Amén. Qué importante es que
estemos santos para Dios. Pero cuando nos involucramos en este tema, es como idolatría, hermano. Es como, ¿me entienden? Si yo busco otro Dios que no es el Dios verdadero, estoy siendo infiel a Dios. ¿Verdad? Qué tremendo. Ahora, ¿qué es el ocultismo? El término ocultismo describe cualquier práctica que se utiliza con la intención de obtener poder o conocimiento sobrenatural aparte de lo que la Biblia enseña. Y abarca supersticiones, adivinaciones, espiritismo, magia negra o blanca y la parapsicología que está de moda. Hoy nuestros niños en las escuelas reciben meditación trascendental, que eso es parte de la parapsicología, ¿cierto? No sé, Gio, ¿has recibido, te han hablado algo de eso? De meditación en la escuela. Claro. ¿Qué te han dicho? Nos han dicho unas cosas raras que no se siente bien. No, ¿verdad? Ok. Porque eso tiene que ver con el hinduismo, hermano. Corrientes que vienen esotéricas, ¿verdad? Paganas, que nuestros niños se ven enfrentados a esa situación. Y nosotros los padres tenemos que parar las antenitas de vinilo, ¿verdad? Venga, hermano, ¿entienden esto? ¿Verdad? La palabra oculto, del latín occultus, significa escondido, encubierto, disfrazado. Un ocultista realiza diversas prácticas para obtener poderes o conocimientos sobrenaturales. Y hay ciertos umbrales hacia el ocultismo. ¿Qué quiero decir con esto? No sé si ustedes alguna vez le dijeron, no pases debajo de la escalera. Cuidado con el gato negro. Sí. ¿Verdad? Sí. Chistosita la cosa, ¿verdad? Uy, vi un gato negro, ¿no, hombre? Qué mala suerte, dicen. Pues claro. Sí. Sin embargo, se vuelve eso como un cuento, ¿verdad? Un cuento, una superstición, correcto, ¿verdad? Y eso que parece un inocente juego acerca de lo sobrenatural puede convertirse en el primer paso para entrar en el torbellino de las prácticas ocultistas. Se comienza con una simple superstición, pero cada uno de los 5 niveles del ocultismo, que ya lo mencioné, son como un fuerte imán que atrae más y más profundamente a la participación del ocultismo. Ahora, ¿qué son las supersticiones? Colosenses 2:8. ¿Alguien que me lo lea? Gloria al Señor. ¿Cuántos están recibiendo la palabra? Amén. Amén. Guarden en su corazón. Amén. 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 Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Bien, de filosofías y huecas dice sutilezas. El gato negro, vemos un gato negro y ay, cuidado, ¿verdad? Caminar, ya lo dije, debajo de las escaleras, romper espejos. Sí, era lo que le iba a decir. No sé, tal vez tú nunca lo has oído, tú creciste en el Evangelio y a lo mejor no. Pero esto es una enseñanza importante, hermano. Te lo quiero decir. A mí me ha abierto los ojos. La pata de conejo. Tocar madera. Tréboles de 4 hojas. Los artículos religiosos, los elefantes, que es tradición de los hindúes. De buena suerte, dicen. Los elefantes dicen que los ponen al revés, volteando para la puerta para que entre el oro
¿verdad? Ok, Isaías 8:19. Traten todos de participar leyendo, hermanito. Yo quiero que practiques la palabra. Abre tu Biblia y lee, please. A ver, hermano Lucio, no te veo activo ahí. ¿Qué pasa? No lo trajimos, pastor. Ya, pues, 8:19, pues, Aquí yo pensé que esta mujer se la había traído consigo por trabajo. Está bien, estoy jugando. A ver, Levítico 8:19. Perdón, Isaías 8:19. I'm sorry. Y si os dijeren preguntas a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responde, y no consultará el pueblo a su Dios, consultará a los muertos por los vivos. Esto tiene que ver con las adivinaciones, hermano. Y si os dijeren, dice, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, no consultará el pueblo a su Dios. Por ejemplo, aspectos de la astrología. ¿Han oído hablar de la astrología? Los horóscopos, la ouija, que es peligrosísima. Muchos jóvenes se han visto en problemas serios por jugar la ouija. La cartomancia, la bola de cristal. Lo vemos en las películas y salen jugando los que hacen chistes. Pero eso tiene un misterio. Los sortilegios, el agua embrujada, la lectura de las manos. Usted va a ver negocios que hacen esas cosas y te venden velas y te venden encantamientos, amuletos, aguas, ¿verdad? Levítico 20:27. Estamos hablando de cosas, pero estudiando lo que dice la palabra. Amén. Gloria a Dios. 20:27. Quiero que todos participemos, hermano. Búsquese la Biblia, tráigase la Biblia. Amén. El hombre o la mujer que evocare de muertos se entregare a la adivinación, ha de morir y serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Y esta es una ordenanza que Dios dio al pueblo de Israel. Varios han de haber muerto por andar en estas cosas. Si los descubrían, los apedreaban, hermano. Porque Dios no admite estas cosas. Pero no es cierto, hermanos, que el mundo las ve como algo normal, ¿verdad? Divertido. ¿Verdad? Los medium, por ejemplo, existe gente, espíritus guías, canalizaciones, materialización, espíritus familiares, nigromancia, hay tantas cosas que a veces quizás no las conocemos, pero que son prácticas que no agradan a Dios. Y obviamente la magia, Deuteronomio 18, 10 al 12. Esta noche el Señor te está hablando y te está diciendo, ¿sabes qué, hijo? Es bueno que aprendas estas cosas. Deuteronomio 18, 10 al 12, pastor. Gracias. ¿Cuántos están deseosos de saber de esto? 18 del 10 al 12. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorreo, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Entonces también, Sí. porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Y aunque aquí la Biblia habla siempre del pueblo de Israel, es el modelo que Dios nos presenta para hacer algunas cosas que ellos hicieron buenas, pero muchas de las cosas que ellos hicieron fueron abominación contra Dios.
Y la abominación tiene que ver con las maldiciones. Este país está bajo maldición por muchas cosas. Por ejemplo, el aborto de alguna manera es satánico, hermano. ¿Me entienden? Y los hechiceros y los brujos usan este tipo de rituales para ofrecérselos al diablo. Y la gente realmente a veces no sabe. Y hay pactos y hay situaciones de esa naturaleza que muchos practican, ¿verdad? Y los brujos y los hechiceros y mucha gente existe. Vivimos en un mundo en el siglo XXI, pero esas personas hasta les pagan, ¿verdad? Yo sé de gente que ha ido al brujo, al adivino, y le han tenido que pagar un montón de dinero, ¿verdad? Billete, la brujería, la magia negra, el satanismo, ¿no? Y la magia blanca también, ¿verdad? Que existe, hermano, y que debemos de aprender. Pastor, Ajá. le dijo, ahí en el rancho llegó una señora a vivir, que venía de otro rancho, y le dijo la cuñada, le dijo a mi mamá, la cuñada de ella, porque era estaba con el hermano de mi mamá, le dijo la señora de la esposa de mi tío, dijo, cuando esa señora venga a pedirle un tomate o chile, su aceite, porque ella sí pasa a veces, dijo, no se lo niegue, porque ese es de los meros malos. Y al fin, sí le hizo mal a mi mamá. Con el tiempo, por causa de un dinero, un muchacho que se vino para acá, le pasó eso. Y al fin mi mamá fue con una bruja y la bruja le dijo, la vecina que usted tiene cerquita ahí, cuando usted cobró ese dinero, dijo, esto le pasó por andar de cobralona. Dijo, porque usted cobró ese dinero, dice, y ahí en el dinero le hizo la maldición. Le hizo la maldición y dice que fue con la señora que la curó y ya se sintió bien después. Y se va con otra bruja. Con otra bruja. Sí, con otra bruja. Pues sí. Tu mamá se fue con Se fue con otra bruja. Vamos, sí, hermana Corina, I'm sorry. Sí. ¿Quién son los Luminates? Bueno, esa es una organización poderosa de los... Ya podemos hablar de eso, pero es una organización poderosa Peligroso. dentro de la otra iglesia. Oye, sí. Es una organización tremenda. Sí, esas tienen hasta gente que justicia, ¿verdad? Pero tienen poder. Sí. Podemos hablar de eso después. No lo traigo ahorita, pero le puedo dar información. Vamos a leer un poco de Manasés en la segunda de Crónicas 33. No lo vamos a leer todo porque es bastante. Lo voy leyendo y usted vaya acompañándome en el capítulo 33 de segunda de Crónicas. Manasés fue un rey, hermano. Y el papá de él era un rey bueno, que hizo un avivamiento en Israel. Pero Manasés creció torcido. Dice que él, ahí en el capítulo segunda de Crónicas, quiero que me acompañe, la vamos a leer. 33. Segunda de Crónicas 33. Y vamos a irlo leyendo poco a poco. No lo había buscado, pero aquí lo tengo. Ay. 33 que... 33 es del 1 al 20, pero no lo vamos a leer todo. Pero si alguien quiere ir leyendo algunas partes, está bien, hágalo. A ver, Amén. ¿sí? Amén. Dale pues. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Pero él reedificó los lugares altos de que Ezequías su padre había derribado. Pues, para ahí, Okay. espérate. Sí. Los lugares altos eran donde iban a hacer sacrificios a otros dioses. La gente, ustedes saben, lugares altos los buscan. Dicen que están más cerca del diablo. Esa era la cultura de ese tiempo. El papá de Manasés quitó todas esas prácticas
de idolatría, adoraban a dioses y iban a hacer sacrificios ahí. Sigue. Se me movió, pastor, mi teléfono. Porque, lo voy a leer yo, porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y le rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Me ha atrevido, hermano. En el lugar santo él levantó adoración a otros dioses. Increíble la maldad de este rey. Observaba, dice, los tiempos, dice, miraba en agüeros, era dado a la adivinación, consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Qué tremendo, hermano. Manasés. Gloria a Dios. Esto es como una ilustración de todo lo que, porque van conociendo, las personas van curioseando en esto y se van metiendo el tarot, la lectura de las manos, el horóscopo, y por ahí van metiendo, y de repente van y consultan a obreros, a adivinos, y te vas involucrando, y la gente cae en esto. De aquí hay una familia que conocemos, que empezaron a visitar porque estaba enferma una de ellas, y no se sanaba, pero no se sanaba porque estaba en pecado. ¿Me entienden? Uno de los obstáculos para la sanidad es el pecado. Y esta mujer después se fue a consultar a los brujos allá en México, a buscar tomas, hermano, y se alejó de Dios. Tremendo. ¿Me entienden? Conocida por nosotros, y hasta íbamos a orar por ella, ¿verdad? Pero así sucede. Ahorita ya, pastor, ahorita ya en estos tiempos, ya ahorita hasta con un dolor de brazo o de un pie ya van a consultar con una persona así. Y ya de ahí ya le empiezan a hacer limpias y empiezan a hacer cosas. Y a Exactamente. sacarle dinero. Y a sacar dinero. Y la persona pues sigue bien peor. Pues cada día. Y cada vez más dinero, más dinero. Amén. Dice que tenía 12 años Manasés cuando llegó al trono. ¿Ya? Él dice, se sintió fascinado por el ocultismo, porque, hermanos, ¿se recuerdan de Moisés que Dios le dijo, tírale la vara y se formó una culebra? Y los brujos tiraron también y se formaron culebras, serpientes, ¿verdad? Mandó la plaga de sangre y ellos también cambiaron el agua en sangre. El mundo espiritual tiene poder. Satanás, claro, Dios lo permite, ¿verdad? El poderoso de nuestro Dios permite y es poderoso, pero lo permite. Existen las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes, y en el segundo cielo hay batallas espirituales en este momento, ¿verdad? Donde hay intercesión, donde hay oración, ahí hay cielos limpios. ¿Entienden por qué la oración es tan importante? ¿Por qué oramos todos los días a las 5:30 de la mañana? ¿Por qué oramos el lunes y el viernes en las tardes? Porque es la batalla espiritual para contrarrestar las fuerzas espirituales de maldición que han mandado sobre nosotros, porque hay brujos en este lugar que no están de acuerdo con esta obra y se oponen, mandan maldiciones. Aquí hace 2 años vinieron a tirar una caja y era una maldición para la iglesia, hermano, y un profeta tuvo un sueño y me avisó a recoger la caja y a tirarla, ¿verdad? Maldiciones, fuerzas espirituales malignas que hacen daño, ¿verdad? Pero es más fuerte, diga conmigo, es más fuerte el que está en mí que el que está en el mundo, ¿verdad? Y nosotros no, es decir,
debemos de aprender de esto, pero de estar seguros que Dios nos guarda. Amén. Siempre y cuando estemos bien, estemos libres de pecado, no andemos haciendo cosas indebidas, como Manasés, que empezó como niño, como jovencito, y le fue interesando el ocultismo, fascinado, dice. Siguió a los dioses falsos y por medio de la astrología trató de encontrar dirección en las estrellas. Como eran reyes que tenían poder y tenían dinero y iban a guerras, consultaban, mira, ¿me va a ir bien en la guerra o no? ¿Eh? Cosas como esas. Dice que el descenso de este rey a las profundidades del ocultismo no tuvo límites. Practicó la hechicería, la adivinación, la brujería. Y era un israelita, hermano, un hebreo. Era del pueblo escogido de Dios. Por eso los cristianos debemos de ser cuidadosos. ¿Amén, hermano? Amén. Ah, qué bueno que ustedes vinieron hoy. Están aprendiendo. Dice que no solo consultaba a los medium y espiritistas, sino que sacrificaba niños a sus dioses. Qué bárbaro, ¿verdad? Y debido a esto, debido a que el pueblo en ese tiempo, guiado por este rey pagano, cerraron sus oídos y sus ojos a Dios, el Señor les envió un ejército de los asirios, y conquistó Israel. Fueron destruidos. Dice que le pusieron a Manasés un gancho en la nariz, como los toros, ¿verdad? Lo rodearon de grilletes y se lo llevaron para Babilonia. Y en la aflicción, mire cómo es Dios. Él se volvió a Dios, se arrepintió, se humilló sinceramente y oró. Y como resultado, Dios, óigame bien, lo restauró al trono de Jerusalén. O sea que siempre hay un chance porque tenemos un Dios maravilloso. Amén. Un Dios misericordioso que nos ama. Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y claro, si usted en un momento determinado conoce a alguien, llévelo a Cristo y dígale que se aparte, que Dios le va a perdonar. Amén, hermano. Amén. Amén, claro. Porque ahí en el trabajo me platicaba un muchacho que es primo de mi esposa, me decía, pero uno aunque sea malo, Dios te perdona. Le dije, sí, Dios nos perdona, por más malo que sea. Dice, pero hay gente que ha matado, hay gente que ha hecho mal, no puede creer que Dios nos perdone. Sí. Fíjense que cuando él se arrepintió, destruyó todos los objetos usados en el ocultismo, prohibió los rituales que él había establecido y restauró el altar del Señor. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere restaurar nuestro altar. Dios quiere que esa vida licenciosa, esa vida descuidada, esa vida donde nos volvemos idólatras, porque el brujo y el hechicero, eso es hechicería, es mentira, ¿verdad? Es pecado. Pero Dios es bueno y es misericordioso. Amén. Ahora, ¿qué estamos aprendiendo con esta lección? Porque es importante, ¿verdad? ¿Qué te llevas tú de eso? Yo puse un pequeño comentario que hay prácticas del ocultismo que nos parecen insignificantes, pero que son peligrosas. Porque para empezar destruyen nuestra relación con Dios. Y esa familia que yo les digo se alejó de Dios y no quieren saber nada de Dios. Qué tremendo, hermano. ¿Verdad? ¿Hasta qué nivel podemos llegar? Se desvían del camino de la verdad y confunden la verdad con la mentira. ¿Verdad? Y a veces van a defender una mentira y se van a pelear por esa mentira. Pero están equivocados. Hasta ese nivel el enemigo nos puede hacer daño. ¿Verdad? Lo importante es que aprendamos a escuchar la voz de Dios, porque el enemigo también se viste como ángel de luz. Cuando usted quiera oír de profetas,
tenemos que examinar a los profetas, si son de Dios, porque hay mucha gente disfrazada, que son buenos, gritones y predicadores aparentemente, pero tienen una verdad que es un engaño, porque es mentira. Y te puede confundir. Ahora, ¿qué cosas podemos poner en práctica en esta lección? Que aprendamos y advirtamos a otros que no saben de esto, A la ¿verdad? familia, pastor. Por supuesto, La familia. por supuesto. ¿Eh? Que vean en qué camisa de once varas se han metido, ¿verdad? Pues sí, ¿verdad? Que aquellos que practican el ocultismo, ¿verdad?, que parece divertido, gracioso, ¿verdad?, pueden perder hasta su alma, pues, porque algunos dicen, no, es que la salvación no se pierde, pero tú te pierdes. El alma se pierde. Entonces, ¿cómo podemos orar para este tema, hermanos? Pónganse de pie. Vamos a dar una oración corta por este tema. Diga conmigo, Dios mío, Dios mío, dirígeme con tu palabra. dirígeme con tu palabra. Que nuestros sentidos Que nuestros sentidos no sean engañados no sean engañados como los de Adán y Eva, como los de Adán y Eva, creyéndole a la serpiente creyéndole a la y serpiente yendo contra ti. y yendo contra ti. Límpianos cada día Límpianos cada día en tu verdad, en tu verdad, en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento. Vamos entonces a ver un video que va a reforzar lo que yo les estoy enseñando. Amén. ¿Verdad? Es un predicador invitado que he traído Desde Colombia. desde Colombia. Para reforzar, ¿verdad? Y que, pues, tú un día vas a ser a lo mejor pastor, evangelista, y esto es bueno saberlo. No todo el mundo habla de esto, ¿verdad? Pero nosotros creemos que es necesario. Amén. Gloria al Señor. Entonces,